Y vamos a buscar San Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, verso 13 al 20. San Mateo, San Mateo capítulo 7, verso 13 al 20. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos. Las paces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, vamos a seguir aprendiendo la palabra del Señor para que también podamos crecer en la fe. El justo vivirá por la fe. Esta fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír con fe. El oír significa entendimiento y conocimiento de la palabra, ¿verdad? O sea, de la voluntad de Dios. Sí, hemos escuchado muchas veces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Cada domingo, en cada reunión, pero sí vamos a seguir aprendiendo, porque así somos débiles. Nosotros, ¿verdad? Olvidamos muy rápido y entendiendo muy bien, no hacemos caso según la palabra, no practicamos, no cumplimos en nuestra vida. Entonces, vamos a seguir recibiendo la fortaleza y sabiduría de Dios por la palabra, pidiendo al Señor, ¿verdad? Por ayuda. Aquí habla sobre la puerta, ¿verdad? La puerta estrecha. Esta puerta estrecha se refiere a la puerta de la salvación. Sí, la puerta estrecha. Se refiere también al Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta de la salvación. Uno, ¿cómo puede pasar por la puerta estrecha? ¿Verdad? Que es Jesucristo, que es nuestra salvación por el oír. ¿Sí o no? Y por el oír, así podemos pasar también por la puerta estrecha. Y confiando en el Señor, así podemos pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué dice estrecha? Porque muchos no buscan, porque los que tienen un corazón alto y orgulloso, ¿verdad? No puede pasar por ahí, porque pequeñita, pequeñita. Entonces se siente como grande, ¿verdad? No puede pasar. El que tiene un corazón así alto, no puede pasar. Por eso, sí, por medio de la vida mundana y pecaminosa, sí, Dios también nos hace mil. Así aprendiendo, ¿verdad? Sobre nuestra posición y situación ante los ojos de Dios.
Cada día, ¿verdad? Cada vez vamos a ser humildes ante los ojos de Dios. Yo no soy nada. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Así pasamos, ¿verdad? Pasamos por la puerta estrecha y ahora casi aquí, ¿verdad? Mayoría están caminando por el camino de la vida. Aquí dice el camino angosto. También dice angosto. ¿Por qué dice angosto? Camino angosto. Porque también entre nosotros, algunos, si tiene un corazón como orgulloso, ¿verdad? No puede caminar bien por el camino angosto. Por eso siempre vamos a tener un corazón pidiendo a Dios una ayuda, un apoyo del Señor. Sí, aquí habla sobre también las obras, ¿verdad? Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir los frutos? Sí, las obras, las obras. Nosotros no somos salvos por las obras. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley explica, ¿verdad? Todas las obras de los hombres, del mundo. Ninguno puede ir al cielo confiando en su obra. Aquí también nos explica sobre esta manera de Dios. Así es, Cristo nos abrió esta puerta estrecha. Sí, esta puerta estrecha de la salvación ya está abierta por la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Ya está abierta, llamando a todo el mundo. Así, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, ¿verdad? Se rasgó pelo del lugar santísimo de arriba para abajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios lo rasgó, no de abajo, de arriba. Así Dios lo abrió, o sea, lo rompió, ¿verdad? Abriéndonos esta puerta de la salvación. Entonces, aquí nosotros ya pasamos, entramos por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos caminando por el camino angosto, también que es Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesucristo es el camino. Nosotros pasamos por la puerta estrecha y caminamos el camino angosto. Llegamos hasta aquí, caminando, ¿sí? Viajando. Entonces, sí, hermanos, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Cada día caminando con corazón humilde, obediente y constante, ¿verdad? En la voluntad del Señor. Siempre. El que no ha pasado por la puerta estrecha no puede caminar por el camino angosto, ¿verdad? Pero muchos, si quieren caminar por el camino de vida, sin pasar por la puerta estrecha, ¿qué quiere decir eso? Falso. Muchos falsos profetas, falsos cristianos, falsa iglesia. No entiende, ¿verdad?, sobre esta voluntad de Dios y manera de Dios, pero queriendo solamente según su esfuerzo, según su voluntad, quiere caminar, tratando de llegar al reino de Dios, pero nunca. Primero tiene que pasar por la puerta derecha, que es la puerta de la salvación. Así, cada uno tiene que recibir esta potestad de ser hecho hijo de Dios por la palabra. Hay que recibir derecho, requisito de entrar por la puerta estrecha
por el oír con fe. No escuchando verdad de cualquier palabra, sino de la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Así Dios nos salva. O sea, Dios nos da, ¿verdad? Esta promesa, esta palabra poderosa. Así el que tiene esta palabra ya tiene promesa de Dios y pacto de Dios. Se llama, sí, pacto eterno. Y promesa eterna. Así Dios nos da la palabra de la salvación. En ese mundo hay la puerta, ¿verdad? La puerta grande y como ancha. Y el camino, ¿verdad? Espacioso y ancho. Porque por ahí anda mucho. Por ahí anda, como entran muchos, pero no son de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Angosto y estrecho. Porque por ahí no entran. Si Dios abrió esta puerta, ¿verdad? Para todo el mundo. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Yo os haré descansar. Así Dios está llamando al mundo. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así Dios perdonó a todo el mundo, llamando al mundo, pero muchos no escuchan. No puede escuchar con corazón orgulloso. Por eso, siendo salvos nosotros, si debemos ser humildes también. Hay que dejar mi pensamiento, mi voluntad, mi deseo para caminar por el camino de vida. Camino también angosto. Pero alguno, ¿verdad? Parece que está caminando por el camino de vida. Pero la Biblia dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Quién es él, verdad? Dice, este es ladrón y salteador. No es del Señor. ¿Usted de dónde? Señor, aquí capítulo 7 habla, ¿verdad? Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesucristo le dio, ¿verdad? Os declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ha hecho ellos? Me parece que como haciendo buenas obras, profetizando, haciendo milagros en el nombre del Señor. Pero dice, ¿verdad? Nunca os conocí. Sé quién es usted, de dónde es usted. ¿Por qué? Porque no pasaron por la puerta estrecha. Porque no han recibido la palabra de vida. Se llama el verbo de vida. Se llama el evangelio verdadero. Así Dios nos da la palabra de vida. Jesucristo. Sí. Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Primero tiene que pasar por la puerta estrecha, escuchando el evangelio verdadero. Entonces ya pasamos, ¿verdad? Y después habla, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. Por sí mismo, de sí mismo. Los conoceréis. ¿Quién? Dios lo sabe. ¿A usted ha sido salvo o no? Sí, Dios lo sabe. Pero Dios quiere presentar nuestro, ¿verdad? Nuestro testimonio de la salvación a los demás, a los ángeles, a los como demonios, ¿verdad? Y al mundo y a los salvos, a los suyos también. Por eso, por sus frutos los conoceréis.
Así Dios quiere presentar nuestros frutos y testimonios de la salvación, de la vida nueva. Entonces, hermanos, vamos a probarlo. Probaos, ¿verdad? Examinaos. Si estáis en la fe, si estáis en el Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? Llevando nuestra vida cristiana y llevando frutos del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar y pensar y meditar, ¿verdad? Profundamente. Para llevar, sí, para que podamos llevar más frutos. Yo, como hasta ahí, basta, ¿no? Hay que crecer, ¿verdad? Hay que crecer, hay que llevar, hay que seguir llevando y llevando. Hasta la cabeza que es Jesucristo. Así Dios quiere ver, ¿verdad? Nuestros frutos de la vida. Aquí nadie puede ser salvo, ¿verdad? Nadie será justificado ni salvado por las obras de la ley, ninguno. Tenemos muy bien esto, ¿verdad? Entonces, sí, solamente por la fe, sin obras. Aquí la Biblia dice, así una conclusión. Nadie puede ser salvo por las obras, pero después de la salvación, la Biblia dice, nos pide obras, frutos. Mire, permanecer en la iglesia como hoy, sí, es un fruto bueno. Y caminar, ¿verdad? Con Dios por el camino de vida, sí, es un fruto. Es normal, ¿verdad? Vivir así con los hermanos, permaneciendo en la comunión, en la palabra, es un fruto. Entre nosotros, algunos no tienen esta certeza de ir al cielo. Es difícil, ¿verdad? Permanecer aquí. Es difícil. ¿Cómo puede seguir llegando a la comunión, verdad? Es difícil, pero sí, también podría ser algunos. Sin pasar por la puerta estrecha, sí, parece que camina con nosotros, pero nunca ha pasado por la puerta estrecha. Salvo, no es salvo. Parecido, ¿verdad? Por eso, hermanos, aquí nos ofrece para que podamos probar nuestro fruto. Por sus frutos los conoceréis. 17, verso 17 también dice sobre buen árbol. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué quiere decir, verdad? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy buen árbol o árbol malo? ¿Quién soy yo? Nunca sale como fruto malos, solamente sale buen fruto, buenas obras. No es así nuestra vida. Pero aquí dice, ¿verdad? Todo buen árbol da buen fruto. Aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, pero sale, ¿qué sale? Malos, o malos, mal pensamiento, mala intención, ¿verdad? Cólera, ira y enojo, malas palabras, mal pensamiento, y sale. Sin querer sale. Así tenemos un carácter fuerte, pecaminoso. Si hay una lucha, ¿verdad? Sí, es normal. Entonces, ¿quién es el buen árbol? ¿Verdad? Nunca da malos frutos, solamente sacando buen fruto. ¿Quién es? Aquí en el mundo no hay justo como tal hombre. Nunca peque, ¿verdad?
haga el bien, nunca peque. No hay tal hombre en ese mundo, pero si hay este hombre, ¿verdad? Un hombre perfecto. ¿Cómo se llama? Jesús, Cristo. Si aquí está diciéndonos para que podamos permanecer en el Señor, para que podamos llevar buen fruto. Por sí solo, no puede. Sí, como aquí, hablando algunas obras de nosotros. Así yo quiero ayudar a los prójimos, ¿verdad? Pobres. Yo les amo, ¿verdad? A mi familia, a mis conocidos. Marido ama a su esposa mucho. Su mujer ama mucho, ¿verdad? A su marido. Bueno, los padres aman mucho a sus hijos. ¿Sí o no? Sí, es normal. Pero la Biblia dice, el que no ha sido salvo, el que no está en el Señor, sacando buen fruto, bueno o malo, malo, no sirve nada para Dios. Por eso la Biblia dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así nosotros podemos sacar algo bueno, aunque sí tenemos malos, pero sacando lo bueno, ayudando, ¿verdad? Atendiendo con mucho amor, con mucho cariño, pero la Biblia dice mal. ¿Por qué? El árbol malo. El que no permanece en el Señor, haciendo algunas cosas buenas, el Señor lo aceptaría, ¿no? Malos frutos. Y árbol malo. Por eso, este árbol bueno, ¿verdad? Este buen árbol se refiere al Señor Jesucristo. Y ahora nosotros estamos, ¿verdad? Somos injertados en este árbol bueno. Jesucristo es el árbol bueno solo. Y Jesucristo es árbol de vida. Nosotros somos pámpanos, ramas de este árbol. Entonces, permaneciendo en este árbol, podemos llevar buen fruto. Entonces, llevando buen fruto, ¿verdad? Es mío, ¿no? Sí, el Señor nos dice, ¿verdad? Ah, es bueno. Lo vio, dice, ¿verdad? Era bueno, pero es del Señor, no de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos? Somos siervo inútil. Solamente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo según el poder de Dios, según la voluntad de Dios, nada más. ¿Quién soy yo? Soy nada. Soy siervo inútil. Solamente, ¿verdad? Queremos recibir este poder de Dios y sabiduría de Dios y seguir llevando buen fruto del árbol bueno. ¿Me explico? Es así. No somos nada, hermano. Si no permanecemos en el Señor, o sea, por medio de la iglesia, por medio de la comunión, ¿qué podemos hacer? Nada. Sí puede hacer algo fuera de la iglesia, pero la Biblia dice, ¿verdad? Ah, como fruto, mal, no del Señor. Como árbol, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corriente de agua. Dice plantado, dice, ¿verdad? Injertado. ¿Por qué? No estaba ahí, estaba fuera. Fuera de la gracia, fuera de la salvación, en el mundo. Pero Dios lo quitó, ¿verdad? Lo sacó de allí, lo arrancó del mundo y plantó junto a corriente de agua. Inertó, ¿verdad? En el árbol bueno, recibiendo ya de este árbol bueno, podemos llevar bueno. Me explico. Esto es función de
la iglesia también. Por eso, mire, aquí vamos a seguir permaneciendo. Así Dios nos plantó, nos injertó en la iglesia, arrancando, ¿verdad?, del mundo. Por eso, el corriente de agua, que dice, ¿verdad?, Salmo capítulo 1, se refiere también al Señor Jesucristo, el corriente de agua. El corriente de agua se refiere a la iglesia. Nosotros, así debemos, ¿verdad?, arraigar nuestra raíz de la fe siempre, aquí en la iglesia, en la comunión, profundamente, fielmente y constantemente. Y puede llevar buen fruto. Entonces, ¿es mío? No, es del Señor. ¿Sí o no? Sí, es del buen árbol. Yo soy árbol malo. ¿Me explico? No soy árbol malo, pero Dios me plantó, me injertó en el árbol bueno, recibiendo de este árbol bueno, si podemos llevar buen fruto. Se llama la fuente de aguas de vida. Así sale, aguas de vida, se hace, ¿verdad? Corriente de aguas, corre. Estas aguas de vida, este árbol plantado junto a corriente de aguas, da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae nunca. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque ya se ha sentado, ¿verdad? Se ha como plantado, injertado en el árbol. Bueno, junto a corriente de aguas. Sí, entonces así vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces sí, usted está llevando algo bueno en su vida cristiana, entonces no de nosotros, es del Señor. Gracias a Dios. Así, Señor, yo puedo hacerlo, obedeciendo al Señor, nada más. Ah, Señor, me hizo llevar ese fruto, pero no es mío. ¿De quién es? Ah, del Señor, gracias. Yo puedo ver, yo podía ver ese fruto en mi vida. Qué bendecido, qué gran bendición. Ser, ¿verdad? Ser utilizado por Dios. Es una gran bendición. En el día del Señor, ¿verdad? Señor nos dirá, ¿verdad? Siervo fiel, siervo fiel. Así Dios nos dará gran gloria, según nuestra obra. Señor, usted me hizo, yo no soy nada. Pero Señor nos dará su gran gloria, su gran recompensa, según nuestra obra, o sea, según nuestra obediencia. Vamos a seguir permaneciendo y obedeciendo aquí en la iglesia, que es buen árbol, que es corriente de agua. Aquí corre las aguas, ¿verdad? De la vida. Bienvenidos, hermanos, vamos a seguir permaneciendo aquí, recibiendo la bendición de Dios. Por eso, Salmo capítulo 1, verso 3 habla, ¿verdad?, sobre este árbol. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero verso 1 y 2 habla sobre una condición. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Apartarse del dejar el pecado. Pero eso uno, ¿verdad? Es una condición. Y dos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Una condición, ¿verdad? Segunda. ¿Qué quiere decir? Tiene que salir del mundo meditando de día y de noche la palabra del Señor, permaneciendo aquí en la iglesia. Este hombre, este varón, bienaventurado. Será, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corriente de agua. Sí. Permanece aquí, pero no se aparta del mundo, pegado en el mundo, con mucha avaricia del mundo, mucho deseo del mundo. ¿Será el varón bienaventurado? No. ¿Qué puede llevar? ¿Verdad? Es difícil llevar fruto, porque no está recibiendo del Señor. En la ley de Jehová, en la palabra del Señor, ¿verdad? Medita de día y de noche. Así salen dos condiciones, verso 1 y verso 2. Este varón será, ¿verdad? Bendito, bienaventurados, como árbol plantado junto a corriente de aguas. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, aquí, sí, esta carta, ¿verdad? O sea, segunda carta que fue enviado por el apóstol Pablo a la iglesia Corinto, ¿verdad? De Corinto. Aquí está hablando, sí, a los salvos que estaban en la iglesia, apartándose del mundo, será salvo. No está diciendo eso. Caminando por el camino de vida con los hermanos, con salvos, sin pasar por la puerta estrecha, será salvo. No. Así hay orden, ¿verdad? La Biblia. Por eso vamos a entender bien esta manera de Dios. Aquí habla a los salvos. Dice, salid, hermanos, probaos su vida, ¿verdad? Saliendo del mundo, saliendo de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Sí, los que viven en el mundo, ¿verdad? Sin salvación, bien pegado en el mundo, trabajando duro, sí, en el mundo, mucha avaricia, mucho deseo de la carne y de su vida, nada más. No busca al reino de Dios ni su justicia. Vive como quiere, según su deseo. Salir de en medio de ellos, hermano. Si no, puede llevar buen fruto. Mire, hoy aquí estamos, ¿verdad? Saliendo, ¿sí o no? Saliendo de en medio de ellos. Algunos sí, aquí tiene, ¿verdad? Su familia, que no han sido salvos. Hay que dejar ahí, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, donde hay la palabra de verdad, donde hay la comunión con Dios, yo voy. Saliendo de allí, hay que llegar a donde hay la palabra de vida. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Los que tienen, ¿verdad? La esperanza verdadera. Los hijos de Dios viven en ese mundo como peregrinos y extranjeros, ¿sí o no? Y viajeros. ¿Por qué? Siempre viaja, ¿verdad? Del mundo, saliendo del mundo a donde hay la palabra, a la iglesia. Vamos a viajar.
Algunos llegaron aquí en bus, algunos llegaron aquí, ¿verdad? Hasta aquí a pie. Bueno, en su carro, sí, en su manera, ¿verdad? Viajamos así hasta que venga Señor Jesucristo. Por eso aquí la Biblia dice, salid de en medio de ellos, cada día, cada vez. Si hay reunión, vamos a salir de la casa para donde hay la palabra. ¿Me explico? Por favor, esto es nuestra vida distinguida, discernida del mundo. Hay que salir. Apartaos de en medio de ellos. Si tiene amigos, si tiene, ¿verdad? Amados, ¿por qué? ¿Cómo quiere llevar esta amistad con ellos? ¿Son salvos o no? ¿Por qué queremos llevar esta amistad con ellos? Compartiendo, ¿verdad? Algo, tiempo y comida. La Biblia dice salir de medio. Yo tengo compromiso con mi familia, con mi amigo, ¿verdad? Muy importante. Pero siempre nosotros tenemos este compromiso con Dios, ¿sí o no? ¿Ya? Cada domingo tenemos. Entonces siempre salimos de en medio de ellos para permanecer aquí. Esto es distinción, ¿verdad? Discernimiento del mundo. Por eso, donde no se distingue, no hay obras. El que no sale del mundo ni del pecado, ¿qué puede llevar? Nada, nada. ¿Cómo puede aprovechar su tiempo? Pegado en el mundo, pegado en el pecado, ¿verdad? En su deseo. Por lo mínimo, ¿verdad? Vamos a permanecer aquí, probando nuestra vida, caminando con los hermanos siempre. Vamos a seguir adelante, permaneciendo aquí en el Señor, ¿verdad? Por medio de la iglesia. Hoy salimos de la casa. Abraham así salió, ¿verdad? De su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, dice. Y salió, ¿verdad? Para donde Dios le mandó, sin saber a dónde iba. Así, Abraham salió por la fe y obedeció por la fe. Sí, vamos a salir así. Vete de tu casa, de tu tierra, de la casa de tu padre. Viajando, ¿verdad? Siempre a la iglesia, a la comunión con Dios. Por eso, siempre Dios nos pregunta, ¿qué prioridad? Bien, la iglesia es número uno entre su prioridad o no, ¿verdad? Tomamos, ¿verdad, hermanos? La comunión con el Señor siempre número uno de nuestra prioridad. La palabra. Oye, ¿por qué estamos aquí? Para escuchar la palabra. Vamos a poner número uno, ¿verdad? De nuestra prioridad, la palabra. Así vamos a poner como nuestro placer y gozo aquí en la iglesia y en la palabra. Y los domingos, así tenemos compromiso con el Señor, no nos faltamos la comunión. Así, ¿verdad? Siempre Dios nos llama, salir, salir de en medio de ellos, o sea, del mundo.
Vamos a buscar Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 17 al 20. Santiago capítulo 2, verso 17 al 20 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Sí, el libro Santiago habla sobre las obras, ¿verdad? Y también habla sobre la fe. Por eso hoy estamos como meditando sobre las obras después de la salvación. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos, ¿verdad? Son obras, un resultado de la vida y después de la salvación, ¿cómo sale en medio de nuestra vida? Hay que observar bien y contar, ¿verdad? Y sumir cómo es, cuánto tenemos. No podemos calcular bien, pero sí vamos a ver eso. Por sus frutos los conoceréis. Nos falta mucho, ¿verdad? Por eso aquí la Biblia nos exhorta, nos aconseja para que podamos llevar más y llevar más obras por la fe. Salir de en medio de ellos, apartados de en medio de ellos. Por eso, saliendo del mundo, aquí estamos, ¿verdad? Se llama la vida cristiana. Después de la salvación, vamos a llevar nuestra vida nueva cristiana en el Señor por medio de la iglesia. Sin iglesia, somos nada. Por eso la vida cristiana es vivir en la iglesia. La iglesia. Vivir, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, aquí en la iglesia. Por eso, hablando de las obras, sí, debemos llevar estas buenas obras aquí en la iglesia. Madre ama mucho a sus hijos. Es normal. Una madre que no ha sido salva, pero ama tanto a sus hijos, ¿sí o no? Pero mire, un salvo, una madre salva, amar a sus hijos es diferente. Puede amar, ¿verdad? En el Señor. Así se llama fruto del buen árbol. Un matrimonio se ama, ¿cierto? Tiene que amarse. Sin salvación se ama. Pero amarse, ¿verdad? En el Señor es diferente. Se llama el fruto del buen árbol. En el Señor. Vamos a probar. Ayudando a los prójimos. Sí, podemos ayudar, ¿verdad? Pero ayudarlo en el Señor es diferente. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Por ejemplo, las obras, al revés, ¿verdad? Al revés. Las obras sin fe, ¿cómo suena? Muerta, ¿verdad? Totalmente, no tiene nada que ver con estas obras, porque no tiene fe. Mire, muchos están confiando en su obra, llamando Señor, Señor, pero confiando en su obra.
en su obra propia, ¿verdad? Según su manera, según su esfuerzo, según su voluntad, las obras muertas también. Y también aquí dice, la fe sin obras. Dice, ¿verdad? Ah, yo tengo fe, pero no sale obras. ¿Cómo se llama esto? También muerta. Muerta. El que tiene fe, no sale nada. Mire, hermano, es imposible. Mire, aquí no está explicando, ¿verdad? En como dos. La fe y obras, diferente. No es diferente, son uno. No podemos dividir así. ¿Por qué? Si tiene fe, sí o sí sale obra, ¿sí o no? La vida engendra otra vida. El que tiene fe, sí o sí, produce obras, son uno. Pero aquí, ¿por qué dice eso? Porque algunos, diciendo, ¿verdad? Soy salvo, diciendo, soy de Dios, pero no camina con los salvos apartados viviendo en el mundo. Tal vez, ¿verdad? No pasó por la puerta estrecha, no ha sido salvo. Por eso no sale nada del Señor. De su esfuerzo, puede sacar algo, ¿verdad? Pero no es de Dios. ¿Esta fe de dónde viene? Por eso es importante recibir como rama, ¿verdad? Rama. Una rama, pámpano, una rama cortada, ¿qué puede recibir? Nada. Tiene que estar, ¿verdad? Bien pegado en la vid verdadera, que es Jesucristo y que es la iglesia. Recibiendo, ¿verdad? ¿Por qué no sale? Porque no está recibiendo bien. Por eso no sale. Por eso, hermano, vamos a poner mucha atención. ¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos recibir? Sin recibir, quiere sacar algo. ¿Cómo se llama esto? Malo. De usted, de su voluntad, de su poder, ¿verdad? De su obra propia, su justicia propia. Trapo no es buen árbol, no es buen fruto. Hay que recibir del Señor y llevar buen fruto del Señor. El que ha recibido la salvación, ¿cómo puede, verdad? Vivir así, sin llevar nada. Viene, mire, esta palabra del Evangelio viene siempre con el poder de Dios, con el Espíritu Santo y con plena certidumbre. ¿Sí o no? No solamente como, yo entendí, ¿no? Yo escuché muchas veces, pero recibió el poder de Dios y recibió el Espíritu Santo. Porque siempre la palabra del Evangelio, ¿verdad? Viene, ¿sí? Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso, recibiendo este poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿cómo nos sale? ¿Cómo nos sale? ¿Verdad? Buenos frutos del Señor. Es dudoso que esa fe, ¿verdad? Es dudosa que esa fe sería real. Por eso aquí nos pregunta, probaos y examinaos si estáis en la fe. Aquí entre nosotros, nadie puede juzgar, ¿verdad? A nadie. ¿Qué obra lleva usted? ¿Qué fruto tiene usted? Nadie puede como juzgar, ¿verdad? A nadie. Solo Dios lo sabe. Pero por sí mismo, de sí mismo, piénselo, hermano. No solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué quiere decir eso?
se escuchó y entendió, recibió la palabra, que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo no sale? ¿Verdad? Nada. Sí, sale. Automáticamente, naturalmente. Sí hay mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto del Espíritu. Como la Biblia dice, ¿verdad? Gálatas 5. El fruto del Espíritu, primero, ¿qué es? Amor, dice, ¿verdad? Amor, gozo, paz, ¿verdad? Paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, esta es característica, ¿verdad? De fruto. Se refiere al Señor también, carácter del Señor. Si usted vive con el Señor, ¿qué sale? Sí, las obras del Señor. Vamos a probar, ¿ah? Esta vida. Aquí, vamos a buscar primera de Juan, capítulo 4, hemos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 y 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros, ¿verdad? Nosotros. 4:19 también dice, nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Dios, al Señor. ¿Por qué? Dice, ¿verdad? Él nos amó primero. Entonces, ¿quién puede amar a Dios? El que ha recibido el amor de Dios. El que está recibiendo el amor de Dios puede amar a Dios. Les amo, te amo mucho. Aquí entre nosotros, sí, así podemos amarnos unos a otros, ¿verdad? La familia, entre matrimonio, sí, en su matrimonio se ama. Te amo, cariño, ¿verdad? Amor. Así sale el amor de, de la carne, de nuestra vida. Pero aquí está hablando el amor de Dios. Sí, vamos a aprender eso. ¿Por qué le amamos a Dios, al Señor? Porque Él me amó primero. ¿Por qué no sale este amor, verdad, del Señor? Porque no está recibiendo muy bien. Vamos a tratar de recibir, entender y recibir este amor de Dios, pidiendo, ¿verdad? Para que podamos amar a todo por el amor de Dios. Es diferente. Por eso, San Mateo capítulo 7 habla, ¿verdad? Sobre estos frutos del buen árbol y del árbol mal. Nosotros somos malos. Vamos a recibir primero del buen árbol para llevar buen fruto. Porque somos ramas, ¿verdad? Somos ramas de este árbol bueno. Por eso, sin recibir de Dios, del Señor, no podemos hacer nada. Para recibir del Señor, primero debemos salir del mundo, ¿verdad? Del mundo y permanecer en el Señor constantemente. Por ejemplo, saliendo, entrando, ¿verdad? Ya no viene. Y ya pasó muchos días y regresa de nuevo.
y saliendo de nuevo al mundo, se desapareció y se apareció. No, esto no vale mucho. Está bien, bienvenido, pero hay que permanecer constante. Mire, como esta mata, ¿verdad? Y sacando su raíz, dejando ahí un poco de tiempo, ya casi muere, ¿verdad? Y pone de nuevo, se debilita. ¿Qué puede hacer? Hermano, vamos a seguir adelante así, constantemente permaneciendo en el Señor por medio de la iglesia. Él puede llevar algo. Y ahora, ¿verdad? Como un día, pasando algunos días, nada más, ¿no? Este fruto, por ejemplo, este fruto del amor, gozo, paz, paciencia, ¿cómo puede llevar estos frutos? Con mucha paciencia, pasando mucho tiempo, un fruto de un árbol, de manzana, ¿verdad? De papaya, sí lleva fruto, pero ocupa tiempo, ¿sí o no? Y tiene que pasar tiempo, tiene que sufrir frío y calor, ¿verdad? Hambruna, sí, a veces tiene que pasar estos tiempos difíciles y lleva fruto a su tiempo. Así Dios a veces nos permite, ¿verdad? Problemas, obstáculos, tropiezos, pero confiando en el Señor, vamos a esperar, ¿verdad? Estos permaneciendo aquí, saliendo del mundo, siempre. Viajando del mundo a la iglesia, sí, debemos regresar a la casa, ¿verdad? Sí, pero tiene que salir del mundo de nuevo a la iglesia, en la comunión, en la palabra. Así somos viajeros y extranjeros. Por eso nosotros vamos a, sí, preguntarnos, ¿verdad? Cada día, ¿cómo amo yo al Señor? ¿Cómo? Tanto, ¿cómo tanto? Cada día podemos como preguntarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿cómo amo al Señor yo? Por eso, Salmo también capítulo 1, verso 2 dice, ¿verdad? En la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurados este hombre, este varón. Y en su ley medita de día y de noche. Pero verso 1 dice, ¿verdad? Saliendo del mundo, apartándose del mundo y del pecado. Primero dice, no anduvo en consejo de malos, andar, ¿verdad? Un rato. Y después dice, ni estuvo en el camino de pecadores, estar ahí. Andaba un poco, después ya se quedó ahí, permaneciendo, ¿verdad? Ahí. Y después dice, se ha sentado en la silla de escarnecedores. Así se crece ese pecado. Sí, se debilita más. ¿Por qué no, verdad? No anduvo en consejo de los malos. ¿Por qué no estuvo en camino de pecadores? Explica, ¿verdad? Verso 2. Porque en la ley de Jehová estaba mi delicia. Mi gozo estaba en la palabra del Señor. Mi delicia estaba, ¿verdad? En la iglesia. Saborear, ¿verdad? Este sabor delicioso, ese gozo delicioso, saliendo del mundo y permaneciendo en la iglesia. Saborear, ¿verdad? Saborear sobre este sabor rico. ¿Sí? Vivir en el mundo es duro, luchando contra el pecado, ¿verdad? Contra el mundo, trabajando, qué cansado. Mire, aquí estamos descansando, ¿sí o no?
Alguno aquí piensa, aquí es duro, ¿verdad? Escuchar así, ¿no? Aquí tiene que descansar, hermano, saliendo de su trabajo, saliendo de su casa. En la casa también hay mucho trabajo. Aquí sí podemos cocinar y limpiar, pero con gozo, descansando. Así somos. Por eso, el que ama a Dios, ama también a la palabra. Su delicia, ¿en dónde está? En la palabra, en la iglesia, en la comunión. El que no tiene esta delicia, ¿verdad? Y un placer, pídelo así. Señor, permíteme, ¿verdad? Este gozo y paz en mi corazón, por la palabra y por medio de la comunión. Yo quiero saborear. Quiero saborearme, ¿verdad? Por este sabor rico. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, también dice sobre el amor, ¿verdad? Mire, entre muchos frutos de los salvos, después de la salvación, el amor es el número uno, el amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí está hablando sobre amor, ¿verdad? Entre los salvos, aquí en la iglesia primero. Vamos a cumplir esta palabra primero aquí en la iglesia. Amarnos unos a otros, porque Dios, ¿verdad? Nos amo primero. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Es mentiroso. Hay que dejar, ¿verdad? Esta mentira. Una vida, ¿verdad? Mentirosa. Hay que dejar. No es digno. Porque le amamos a los hermanos, porque ellos también han recibido, ¿verdad? Este amor de Dios. Ellos también tienen este amor de Dios. Somos hermanos en Cristo. Somos, ¿verdad? Herederos del reino de Dios. Nos vemos para siempre en el reino de Dios. Es precioso, ¿verdad? Es precioso. Esa relación entre los hermanos aquí en la iglesia es precioso. Mire, hermano, si puede ayudar a los prójimos, ¿sí? Pobre, ¿verdad? Pero ayudar a los hermanos aquí, primero en la iglesia, vale más. Explico. Así la Biblia nos explica. Amaos unos a otros aquí entre los salvos, como su familia. Sí, es familia espiritual. Por eso, hermanos, si tiene, ¿verdad? Fuerza, busque algunos hermanos que están sufriendo. ¿Cómo puedo ayudarle a él? Bien, búsquelo también para orar, ¿verdad? Por ello. Así podemos ver nuestro fruto de la salvación, primero por el amor, número uno, ¿verdad? Entre muchos dones que Dios nos da después de la salvación para levantar la iglesia, ¿verdad? Número uno es el amor también, ¿sí o no? Entre muchos dones. ¿Qué es el número uno? El amor, ¿sí o no? Por eso, Primera de Corintios capítulo 12 habla 9 dones. Como según orden podemos poner, ¿verdad? Importancia. Número uno, la sabiduría de la palabra. En la ciencia de la palabra, fe, dice. Ahí habla sobre lenguas.
Y también habla, ¿verdad?, sobre sanidad, pero, y después, capítulo 13 habla sobre el amor. 1 capítulo 13 explica, ¿verdad?, sobre este don de amor. Vale. Vamos a probar también con este amor. Por eso, recibir la salvación es recibir el amor de Dios. ¿Me explico? Recibir este perfecto amor de Dios. Este perfecto amor echa fuera el temor. Por eso un salvo ya tiene paz y gozo, tranquilidad. No tiene miedo de la muerte. No tiene miedo, ¿verdad?, de la condenación, porque llegó este perfecto amor a su corazón, a mi corazón. Este perfecto amor sale como fuente, ¿verdad?, de las aguas, de la vida. Y nos hace amar a otros, ¿sí o no? Esto es amar por el amor de Dios. Por eso, un salvo así puede probar su vida en medio de, ¿verdad?, nuestra vida nueva. Así hermanos, vamos a tratar de recibir primero el amor de Dios. Para amar a Dios, Dios le amo mucho, pero no está recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? No está llegando a la comunión, no escucha cómo puede recibir el amor de Dios. Ya que no permanece en la iglesia, ¿cómo puede recibir el amor de Dios? No puede. Por eso, hermano, vamos a recibir primero este amor de Dios. Para amar a Dios y amar a los hermanos, eso es fruto, ¿verdad? Fruto. Y las obras de nuestra salvación. Porque le amamos a los hermanos, porque el Señor nos amó primero. Dice, ¿verdad? Tener entre vosotros ferviente amor. Tener entre vosotros, entre los salvos. El amor, ¿verdad? El ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así Dios nos cubrió por su gran amor. O sea, Dios nos perdonó por su gran amor y nos llenó, ¿verdad?, de este gran amor. ¿Qué sale? ¿Qué tiene que salir? El amor. Sí, el amor. Entonces Dios nos pregunta, ¿qué tiene? ¿De dónde usted? Siempre pregunta primero, Señor, ¿qué quiere usted? ¿Qué tiene usted? Dios de verdad no está preguntándonos, ¿verdad?, lo que tenemos, ¿no? Dios está preguntándonos lo que hemos recibido del Señor. ¿Me explico? Por eso vamos a poner atención en lo que debemos recibir. Hoy aquí estamos recibiendo de Dios. Vamos a practicar así, ¿verdad?, en la casa, compartiendo este amor entre matrimonio, entre la familia, con los vecinos, perdonando, ¿verdad?, cubriendo multitud de pecados, pero no sale de sí mismo, sino recibiendo del Señor, si puede, cubrir multitud de pecados de su vecino, de su prójimo, de algunos malos. Vamos a perdonar, cubrir, ¿verdad?, por este amor. Y así también, hermano, vamos a amar, ¿sí?, a la iglesia. Aquí estamos como miembros de la iglesia, sí. Vamos a preocuparnos también por los hermanos que está sufriendo. Vamos a preocuparnos también por la iglesia que está predicando y levantando, ¿verdad? Vamos a buscar 2 Corintios
preocuparse, ¿verdad? Por algo. También es el amor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Aquí, verso 23, desde 23, explica el apóstol Pablo sobre su sufrimiento como un trabajo, ¿verdad? Grande, con mucho peligro de la muerte. Aquí explica mucho peligro. Dice, caminaba así, ¿verdad? En muchos días, en muchos tiempos, en peligro del río, en peligro de ladrones, peligro de los, como de las personas, de los gentiles, de los judíos, en peligro de la ciudad, peligro del desierto, del mal y de falsos hermanos. Pero aquí dice 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué quiere decir esto? Una preocupación grande, ¿verdad? Para él no pasa nada, este peligro de la muerte, de hambre, de sed, ¿verdad? Y solamente aquí, además dice, ¿verdad? La preocupación por todas las iglesias. Qué gran amor, ¿verdad? Esto. Entonces, hermanos, también vamos a buscar este amor de Dios. Según nuestra fuerza, no podemos. Por eso, hablando, ¿verdad? El amor de madre y padre a sus hijos, para sus hijos. Es normal, todo el mundo tiene ese amor. ¿Sale? Sí, bueno, pero sin salvación, sin tener la vida del Señor, la Biblia dice, ¿verdad? No es del Señor, entonces malo. Es del mundo y de la carne, el amor de la carne. Pero Dios quiere regalarnos el amor, ¿verdad? Divino, celestial y del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a llevar estos buenos frutos, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Recibir bien, conectado, pegado, bien. Vamos a recibir primero y para amar a los primos. Primero a los hermanos. Un prójimo más cercano, ¿quién es? Tu familia. Un marido, ¿quién es, verdad? Tu prójimo más cercano, tu esposa. Amar, ¿verdad? Primero a su esposa y a su esposo. A sus padres y madres. Vamos a probar, ¿verdad? Con este amor. Con mis prójimos cercanos. Vamos a cumplir este amor. Por eso, así de mi carne no sale esto, pero voy a recibir el amor de Dios, del buen árbol, para, ¿verdad? Tratar de amar a mi prójimo cercano. ¿Quién es? Mi familia, mis vecinos. Vecino amado, ¿verdad? Prójimo amado, más cercano, son los hermanos. Aquí primero vamos a cumplir este amor, primero en la iglesia. ¿Sí? Vamos a preocuparnos por los hermanos que no vienen hace muchos días. Vamos a preocuparnos por algunos hermanos que está pasando los tiempos, ¿verdad? Difícil.
Vamos a orar por ellos. Pensemos cómo podemos ayudarles. Esto es fruto del amor. De nosotros nos sale. Entonces, recibimos, oramos al Señor para que podamos nosotros sacarlo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Aquí el libro, ¿verdad? Primera de Juan explica, habla sobre el amor muchas veces. Entonces un salvo, sí o sí, tiene que producir este amor, probar en ese amor. Verso 7, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si hay muchos frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, sí, hay muchos frutos que debemos llevar en medio de nuestra vida, es cierto. Pero número uno, ¿qué es? El amor. Vamos a probar. Si hay mucha manera, si hay mucha de buena manera también para cumplir esta palabra. Esto es, ¿verdad? Amar, tratar de amar a los hermanos es amar a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ah, sí, esto es una obra, ¿verdad? Sí, tiene fe. Esta fe siempre lleva fruto. Siempre esta fe lleva, sí o sí, obra, ¿sí o no? Así dice. Santiago dice esto. No son dos, son uno. Ah, yo tengo fe, entonces yo puedo ir al cielo. Pero ¿por qué no sale obra, verdad? Es curioso. No es digno, no es lícito. Hay que examinar y probar nuestra vida, tratando de recibir de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. No para juzgar, ¿verdad?, sobre la salvación una vez. Ah, entonces usted no ha sido salvo. No para decir eso, sino para que puedan tratar de aprender y recibir este amor de Dios y aplicar en su vida. Pruébelo. Y el que ha recibido este amor de Dios ama a su prójimo que no ha sido salvo. Predicar y como evangelizar, ¿verdad?, al mundo es compartir el amor. Explico. Eso. Soy salvo por el amor de Dios. ¿Entendí el amor de Dios? Yo permanezco en el amor de Dios. Entonces quiero compartir el amor, ¿verdad? Porque Él no tiene. Mi vecino tiene. Mi familia no tiene. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago yo? Sí, hay que esforzarme, ¿verdad? Compartir, porque ya está cayendo al infierno. Viéndolo, tranquilo, ¿verdad? No sale, ¿verdad? Misericordia, no sale el amor. Si tiene el amor de Dios. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. No es normal, hermano. Entonces, pregúntelo a sí mismo, ¿por qué no sale de mi corazón esta misericordia? ¿Por qué Dios nos salvó? Según su gran misericordia y su gran amor. Entonces Dios nos compartió este gran amor. ¿Para qué? Para que también podamos compartirlo, ¿sí o no? Con otros. Entonces, ¿por qué no sale? ¿Verdad?
este corazón de compartir por lo que tiene. Mire, Dios no nos pide lo que no tenemos, ¿no? Porque la Biblia nos pide, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado ya. Entonces, ¿por qué no sale? Tal vez no tiene. Por eso no puede. Pruebe, examinar. ¿Sí? Entonces, esto es mandamiento del Señor Jesucristo. Toda la ley, todo mandamiento sea cumplido por la obra del Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Bajo la gracia. Pero en la gracia también hay, la Biblia dice, hay la ley, orden, mandamiento. Único mandamiento que nos dijo el Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Amaos unos a otros. Primero nosotros, también con otros que no han sido salvos. ¿Cómo podemos amar a los muertos de espíritu? Muertos. Ellos no tienen la salvación, no tienen la esperanza, que es compartir el amor, ¿verdad? Compartir, sí. Compartir el evangelio. Ese es el amor. Atendiendo muy bien, ¿verdad? Comprendiendo con mucho amor, comida, cariño, pero no predica, no comparte. El evangelio de la salvación es amor, amor propio de su carne, no es amor de Dios. Vamos a aprender, ¿verdad? Y practicar en estas obras. Busquemos Romano capítulo 1, Romano capítulo 1, verso 5. Romano capítulo 1, verso 5 y 6, aquí habla sobre obediencia. Me gustaría hablar una más, ¿verdad?, sobre este fruto y obras de la fe. Yo les conté, ¿verdad? Número 1, el amor. Yo voy a decir un poco sobre la obediencia. Número 2, la obediencia. Aquí dice Romano 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. Por amor de su nombre, ¿verdad? Así Dios nos envió su Hijo unigénito. Ya fuimos llamados por llamamiento de Dios, por llamamiento del Señor Jesucristo, del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Aquí estamos obedeciendo, ¿sí o no? Obedeciendo. Y dice, nosotros también, ¿verdad? Dios nos envía al mundo para que compartimos también este amor. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, compartir el amor, compartir este evangelio. Dice, para la obediencia a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Para la obediencia. El que ha sido salvo, ¿qué sale? Obediencia. Para la obediencia. Ya ha escuchado el evangelio verdadero, ha recibido la fe, ¿verdad? ¿Sale? Obediencia. Esto es un fruto de la salvación. Bien. ¿Sí? Por eso, el sinónimo de la fe es
la obediencia. Me explico. Ustedes pueden probarlo aquí en la Biblia. Si sale la fe, ¿verdad? La palabra, verbo fe. Entonces, sacando esta fe, ponga la obediencia. ¿Se entiende? Muy bien. Ah, sí. El sinónimo de la fe es la obediencia. ¿Sí? Por eso, así podemos practicar en medio de nuestra vida cristiana cómo estoy, ¿verdad? Tengo fe. ¿Qué quiere decir? Tiene obediencia. ¿A quién? A Dios. Bueno, pero el que no obedece a su pastor, que se ve, está obedeciendo a Dios. El que no obedece a sus hermanos, aquí, a su líder, pero está obedeciendo a Dios, que no se ve. No es así, ¿verdad? Por eso aquí vamos a obedecernos unos a otros, respetando, ¿verdad? A cada uno. Busquemos Hebreo capítulo 13, verso 17. Esto es un fruto de los salmos. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros líderes, obedeced a vuestros hermanos, unos a otros, que se dé. Así nosotros también podemos obedecer a Dios. Hebreo, ¿verdad? 11, capítulo 11, también dice, verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Mire, hermanos, hoy hemos escuchado, ¿verdad? Mucha palabra, probando nuestra vida cristiana. Entonces, hoy escuchamos algo y entendemos algo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos? Obedecemos. Probamos también en la obediencia. Esto es fruto. Es fruto. Porque aquí estamos para aprender algo, ¿verdad? Escuchar algo de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y qué? Obedecer. Y probar, ejercitarse, ¿verdad? En la obediencia, en la voluntad de Dios. Entonces, si Dios le hizo entender algo, ¿qué quiere decir esto? Dios quiere ver este fruto. Sí. Entonces nosotros como lo votamos, ¿verdad? Lo menospreciamos muchas veces, escuchando de nuevo, pero no hicimos caso. Así no sale fruto. Por eso, hermano, tome su cuenta en su corazón, como su entendimiento, como su delicia, y probamos en nuestra vida cristiana. Sí, ya, hoy hasta aquí, oremos.